Bienvenidos al ciclo de conferencias organizadas por el Grupo de los de Falange Española Digital y la Asociación Democracia Orgánica Digital. Una iniciativa que esperamos que se repita en muchas ocasiones. Bien, solo quienes dan la batalla ideológica en todos los campos de la política merecen estar en ella y perdurar en el tiempo. Por eso inauguramos un ciclo de conferencias sobre aquellos bulos del sistema y sus medios de comunicación que afectan a Falange en concreto y por lo tanto a los intereses de España y de los españoles en general, desvirtuando tanto su historia como el mensaje político y social falangista. Bulos que se repiten constantemente y cada poco tiempo, con el fin al parecer de establecer mitos para las nuevas generaciones de españoles, emulando las tácticas que el nacionalsocialismo dejó escritas en sus obras teóricas. Y no digo que las inventara el nacionalsocialismo, sino que fue la primera ideología que asumió este concepto maquiavélico en sus primeros textos doctrinarios y en los siguientes también. En esta ocasión se pretende dar a conocer en el tiempo limitado de una conferencia las mayores diferencias existentes entre el sistema nacional sindicalista de José Antonio y el nacionalsocialismo alemán, soslayando tanto profundizar en sus orígenes como los temas colaterales al nazismo que actualmente lo mantienen al servicio de un luciferismo moral, cultural e incluso musical, tan diferente del buen gusto que hicieron gala los primeros nazis, por cierto, que aturulla y provoca el rechazo de los hombres de fe. También comentaré algunos parecidos entre ambas ideologías, pues no voy a negar aquí que la gran influencia que ejerció el nacionalsocialismo en concreto y los totalitarismos en general tras el éxito de su llegada al poder, que marcó toda la política mundial. Cierto es que siempre han existido supuestos camaradas que en su fuero interno simpatizaban con las causas italiana y alemana, como también es cierto que fueron igualmente numerosos quienes se inclinaron a posiciones monárquicas, tradicionalistas y especialmente los anarcosindicalistas. Ideologías más publicitadas, pero todas ellas inferiores al nacionalsindicalismo. Esto ha sucedido siempre entre quienes no han renunciado totalmente al lastre procedente de otras organizaciones o no han entendido porque no se les ha explicado tampoco, y menos bien, las implicaciones del nacionalsindicalismo. Aparte, que esto hay que decirlo también, de la apariencia de similitud que otorga o que han otorgado muchos dándole una importancia exagerada al tema de compartir enemigos, organizaciones políticas que tienen enemigos comunes. Ese es el mayor motivo, uno de los mayores, de que se consideren el falangismo, el nacionalsocialismo, el fascismo, la misma ideología, porque tienen los mismos enemigos comunes. Pero tener enemigos comunes no es suficiente para definir una ideología. Bien, el nacionalsocialismo es una versión nacionalista del socialismo totalitario, como todo el mundo sabe. Características que el nacionalsocialismo comparte con el comunismo. Ambas ideologías se imponen por la fuerza y el miedo, privando a la persona de sus derechos individuales, siendo su primer objetivo transformar la sociedad civil en sociedad adoctrinada,
al servicio de un partido político. A esta sociedad adoctrinada la denominan algo parecido a Volksgemeinschaft, algo que se parece mucho a lo que estamos viendo en este momento en unas sociedades autodefinidas como democráticas que continúan presumiendo tanto de sus vergüenzas como de aquello de lo que carecen. Las ideologías totalitarias del siglo XX nacen de las injusticias y abusos del Estado liberal y su sistema económico, el capitalismo. El liberalismo capitalista es el padre del comunismo, siendo el fascismo y el nacionalsocialismo las consecuencias lógicas de ambos. Hoy asistimos a contemplar como testigos el hecho insólito de cómo tanto el grueso del liberalismo político como la izquierda adoptan muchas de las características propias del nacionalsocialismo, que hasta hace poco decían condenar, tales como la manipulación y la selección genética, el asesinato de los no nacidos, de los ancianos y de aquellos que supongan inversiones poco rentables o un gasto y una carga para el Estado socialista. Casualmente esta conferencia se ha escrito el día que se aprueba en España la eutanasia, a espaldas de un pueblo amordazado y ante la indiferencia de la inmensa mayoría. Veremos a ver qué consecuencias va a traer esto en un futuro, porque aunque se quiera esconder la cabeza como el avestruz, las consecuencias las vamos a pagar todos. Aquí nadie se salva, a menos que tenga un carné del partido, claro. Mientras la humanidad en general y los cristianos en particular tenemos la impresión de estar asistiendo al final de los tiempos, o como mínimo al advenimiento de algo maligno, algunos nazis actuales podrían percibirlo como el triunfo de sus tesis eugenésicas, a las que el tiempo parece dar la razón dentro, como ya he dicho, de las sociedades liberales y democráticas actuales. Frente a la visión mundana de Adolfo Hitler sobre el cristianismo, cuando afirma irracionalmente que el golpe más fuerte recibido por la humanidad fue la llegada del cristianismo, el bolchevismo es el hijo ilegítimo del cristianismo y ambos son invención de los judíos. Bueno, lo que no le impidió a Hitler publicitarse como creyente para atraer el voto católico y el apoyo de personalidades como un von Papen, que fue arrinconado tras lograr la firma del concordato con la Iglesia. Falange Española concretó en el octavo de sus puntos iniciales: aspecto preeminente de lo espiritual es lo religioso. Ningún hombre puede dejar de formularse las eternas preguntas sobre la vida y la muerte, sobre la creación y el más allá. La interpretación católica de la vida es, en primer lugar, la verdadera, pero es además, históricamente, la española. Por su sentido de catolicidad, de universalidad, ganó España al mar y a la barbarie continentes desconocidos. Los ganó para incorporar a quienes los habitaban a una empresa universal de salvación. Así pues, toda reconstrucción de España ha de tener un sentido católico universal. Recordemos que la relación entre Falange y nacionalsocialismo no es ideológica, sino que parte de unos hechos históricos relacionados con la guerra de liberación que conviene despachar brevemente, porque podría ser objeto por sí mismo de innumerables conferencias sobre detalles bélicos históricos que en nada cambian lo sustancial. El primero es la ayuda de la Alemania nacionalsocialista a Franco durante la Guerra de Liberación.
ayuda que pagó el Estado Nacional de Francisco Franco hasta el último marco. Si bien fue sobradamente compensada, y justo es decirlo, por la importación alemana de productos agrícolas, wolframio sobre todo, hierro y otros minerales. En algunas provincias se produjo una auténtica fiebre del wolframio. Esta ayuda alemana se realizó cuando aún no se había llevado a cabo el genocidio de judíos por parte de los nazis, por lo que al principio de la guerra se les consideraba parecidos o incluso camaradas, solo que en Alemania en vez de en España. Esto es muy importante, porque aquí está la clave de todo. No es lo mismo lo que significaba el nazismo en el año 34, incluso en el año 36, que lo que ha significado después o lo que significa ahora, que a posteriori de los hechos tenemos conocimiento de ellos. No es lo mismo. Muchos que ahora aborrecen el nacionalsocialismo y el fascismo, pero sobre todo el nacionalsocialismo, si hubieran sido jóvenes en el año 34, en el año 36, a lo mejor estarían levantando el brazo o a saber. Bien, se les consideraba camaradas y a nadie se le podía imaginar ni ocurrir nada sobre genocidios ni nada de esto, pues porque los herméticos textos nazis no llegaban a la población, no llegaban con cuentagotas como todos los demás. O sea, la sociedad no estaba ilustrada en temas filosóficos y políticos. Ahora yo creo que menos todavía, gracias a la televisión. Pues se les consideraba camaradas hasta que se advirtió un comportamiento demasiado interesado por parte de los emisarios enviados de Berlín, que, cayendo en la rapiña, pretendieron infructuosamente incluso que Franco les concediese la propiedad de importantes minas de wolframio, entre otras muchas cosas. Aquí ya empezó a verse algo raro. Y cuando Alemania exigió que se le pagase hasta el último marco, a diferencia de Mussolini, que siempre pensó en enviar la ayuda sin preocuparse de si recuperaría o no el importe de la misma, en el caso alemán, pues como son tan metódicos, pues hasta el último marco. Bien, el segundo motivo es la División Azul de Voluntarios Falangistas enviada a las órdenes de Hitler exclusivamente en su lucha contra el comunismo en el frente ruso. Repito, a las órdenes de Hitler exclusivamente en su lucha contra el comunismo en el frente ruso. No tuvo nada que ver con el tema judío, sino más bien lo contrario. Y sirvió además de garantizar la no beligerancia de España en la Segunda Guerra Mundial, para demostrar a Alemania lo costoso que resultaría una posible invasión de la península ibérica que Hitler o las altas autoridades alemanas estaban sopesando. La División Azul saldó sobradamente la deuda de sangre que el Estado español había contraído por los caídos alemanes durante la Cruzada de Liberación. Por lo tanto, lo que viene esto a decir es que ni Falange ni España le debe nada a los nazis ya, porque están sobradamente pagados, tanto en dinero metálico como en especie, como en la sangre de nuestros caídos. Esto no es motivo para que no se agradezca constantemente y hasta el infinito
que en aquel momento pues ayudasen a España enviando su armamento y su apoyo en contra de la Unión Soviética. O sea, eso hay que agradecerlo. Pero no implica caer en un servilismo eterno por el hecho de que trajeran aquí a ensayar sus armamentos, a ensayarlos matando españoles y tal y cual. O sea, eso está pagado, punto y aparte. No hay ninguna deuda más, ni política ni de ningún tipo. Está saldado. Es importante recalcar que si esta alianza tenía un sentido en su época, cuando los españoles veían a Hitler como algo parecido a un monaguillo y muchos creían en el mito de su lucha por una supuesta Europa occidental de valores cristianos, algo que hasta hoy se repite hasta la saciedad. Nadie encontrará escrito en su lucha algo semejante. Sin embargo, la obra de Hitler está repleta, eso sí, de una ética anticristiana y antirreligiosa, en la que todo comentario sobre la religión es para ir en contra de todas las religiones y no solo de la católica. Esta obra pocos habían leído y pocos han leído hoy, por lo tediosa e incomprensible que resulta la extraña concatenación de supuestos razonamientos o más bien imposiciones de su autor. Aparte de la cuestión de la guerra que se ganó y la aún mayor que se evitó no entrando en la Segunda Guerra Mundial, para bien de España y los españoles, algunos caen en el cretinismo al relacionar el saludo hispánico y los símbolos falangistas con el saludo alemán al Führer. Esto es algo que puede verse en internet y redes sociales, con comentarios absurdos de: si no sois nazis, ¿por qué levantáis el brazo? Anda la leche. Que si no somos nazis, ¿por qué levantamos el brazo? Como si ignorasen que cuando el nazismo llegó al poder en Alemania el 30 de enero de 1933, el fascismo llevaba ya 11 años gobernando Italia. José Antonio definía el fascismo italiano como ideológicamente opuesto, llegando a calificarlo como la contrafigura del nazismo. Bien, consideraba el fascismo como algo unido o relacionado con el clasicismo, según la visión joseantoniana, mientras el nacionalsocialismo se veía dentro de una corriente romántica, perteneciente al romanticismo. Por lo tanto, son opuestos y por ese motivo decía que era la contrafigura. Bien, la inspiración fascista del Salutatio Ibérica, llamado así porque procede de los íberos y fue copiado por las legiones romanas, así como de otros símbolos falangistas, sería motivo para otra o más conferencias, aunque puede leerse sobre ello en nuestro blog de Falange Española Digital. El nacionalsocialismo carece de todo sentido cuando se conoce perfectamente tanto la realidad de su teoría como las consecuencias devastadoras de su praxis, y es un sinsentido político, salvándose tan solo el aspecto meramente económico, y quedando el magnetismo de su estética que continúa ejerciendo sobre algunos jóvenes con escasa preparación moral, todo hay que decirlo, racional y sobre todo musical. Un mito es una mentira repetida muchas veces con el fin de ser asimilada por el subconsciente colectivo como una verdad incuestionable e incuestionada, por una mayoría que la llega a imponer aún por la fuerza.
Hitler decía que solo la repetición constante puede lograr finalmente que una idea pueda quedar grabada en la memoria de las masas. Y utilizó este recurso sin ocultarlo, sino que lo dice claramente en su obra. Las democracias occidentales y el comunismo han sido alumnos aventajados de los nazis en la utilización de la publicidad y los mitos, pero con fines políticos invertidos. El principal mito asimilado por el nacionalsocialismo fue y sigue siendo culpar a una raza concreta de todos aquellos males originados por el liberalismo político y su consecuencia económica, el capitalismo. Porque es más fácil y tentador para el pueblo asimilar un cambio si el enemigo a batir es una minoría reducida e indefensa, que puede vencerse sin muchos problemas. De esta manera, para no crearse enemigos internos, el socialismo alemán no culpa a la banca, a las inversoras, a los empresarios o a la oligarquía, sino principalmente a los banqueros, inversores, empresarios y oligarcas de una sola raza, que es la raza judía. Así, la fuente del mal es más clara y definible para las mentes menos cultivadas, y la complejidad del mundo queda reducida a un solo concepto sencillo de fácil asimilación para las masas, siempre tan manipulables tanto en los sistemas totalitarios de la izquierda como en los de la derecha, si es que consideramos que el hitlerismo sea de derechas, o como en el liberal. Como toda falacia, ha de basarse en un verdadero conflicto entre alemanes y judíos, que si bien los nazis heredaron porque ya existía en Alemania con anterioridad, se amplifica hasta el infinito en el discurso nacionalsocialista. Además, los nazis difundieron otros falsos mitos, como puedan ser los de la juventud luchando en defensa del occidente cristiano, o el coche para el pueblo, que solo pudo fabricarse para los oficiales y altos mandos, obstaculizada su producción por culpa de su propio belicismo. Al sistema liberal que padecemos da la impresión que le interesa el nacionalsocialismo en el sentido de inocularlo tanto en los grupos patriotas como en los patrioteros y en las redes sociales, con el fin de infiltrarlos con ideas que generen el rechazo y la marginación social, o simplemente presentarlos ante la opinión pública como algo detestable, utilizando para ello los medios de comunicación que con tanta impunidad manejan a su antojo. Tanta insistencia en usar los símbolos españoles de Falange y el Estado Nacional no parece provenir de los verdaderos nacionalsocialistas, ni siquiera de quienes hacen del nacionalsocialismo su negocio, sino más bien de trolls al servicio del gobierno, los partidos, sindicatos de izquierda o incluso las cloacas del Estado. Cuando estos agentes entran en muchos grupos que presumen de no tener censura, sobre todo muchos grupos de Telegram, por cierto, lo llenan con basura mediática, y estos grupos tan democráticos pierden su eficacia comunicadora y no tardan en languidecer al indignar a la mayoría de sus seguidores. El nacionalsocialismo es una ideología basada en el nacionalismo, el socialismo, el racismo, el paganismo y el culto a la persona de un político. Esta ideología resulta perversa por imponerse por el miedo y la imputación de culpa a inocentes, y criminal por sus métodos de exterminio sin acusación, sin juicio ni condena,
que no dudaron en ensayar primero con sus propios seguidores de las secciones de asalto, y los sindicalistas, los propios sindicalistas que habían levantado el nacionalsocialismo en sus inicios, tanto el partido como el sindicato. Esto ocurrió en la llamada Noche de los Cuchillos Largos. En su aspecto espiritual, el espiritualismo, hay que subrayar la palabra, espiritualismo nazi, pertenece a un paganismo patriótico y a la cultura de la muerte, y es imposible de actualizar, como es imposible que pueda triunfar fuera de su época por la gran cantidad de lastres ideológicos que acarrea. Por este motivo, sus supuestos seguidores necesitan apoyarse en otras ideas, en otros movimientos que compartan algunas características patrióticas o bien hechos históricos de armas, que ellos interpretan como mejor les conviene para llevar el agua a su molino, en la misma línea de la actual memoria histórica de la izquierda. Esta necesidad impele a intentar trasladar el concepto dictatorial y racial nazi al falangismo y también al denominado franquismo. Tarea imposible mientras existan falangistas medianamente cultos y franquistas como Blas Piñar, como fue Blas Piñar, capaces de expulsar personalmente a una parte de sus juventudes más ariscas por mostrar comportamientos racistas hacia otros camaradas. Pero como estas individualidades ya no están en los partidos políticos legalizados, o bien son independientes de dichos partidos, abundando sobremanera los llamados falangistas sin falange, pues parece que los supuestos nazis o agentes de las cloacas sí que han conseguido alguna parcela de influencia en los dos grupos, repito, en los dos grupos importantes falangistas legalizados, como partidos políticos, facilitándolo la impopularidad de la inmigración masiva que padecemos y las desvirtuaciones del falangismo solo parcialmente ramiristas y edillistas que circulan por esos dos grupos. Ambas desvirtuaciones facilitan la perversión del legado de José Antonio. A esto habría que añadir el mito de las muchas falanges que sin duda todos vosotros habréis oído en la televisión, en los medios de comunicación, que es que falanges hay muchas. Bueno, realmente hay dos partidos políticos que tienen alguna importancia, y luego está nuestra asociación política, cuya finalidad es transformarse en un partido, en un movimiento, no en un partido, en un movimiento, para reconstruir la genuina falange española de las Jons, aunque sea con otras siglas. Pero es falso que haya muchas falanges. O sea, existió la falange de derechas, que era Fuerza Nueva de Blas Piñar, existió la falange de izquierdas, llamada Falange Auténtica, existió una falange muy purista que fue incapaz hasta de actualizarse en lo más mínimo, pero que tuvo grandes aciertos, todo hay que decirlo, que se llamaba Falange Española Independiente. Todo esto o no existe hoy en día o queda muy poco, y luego hay grupos relictos en algún pueblo, o no sé si llegará a alguna provincia, con los que yo creo que no se pueden contar. Entonces el grueso del falangismo está hoy, por culpa de la mala gestión de los que gobiernan las siglas legalizadas, hay multitud de falangistas como independientes o al margen, o incluso metidos en partidos políticos que defiendan la unidad nacional por encima de todo. Pero también son falangistas que han olvidado el contenido social de la falange de José Antonio.
a mi modo de ver. Continúo, después de este paréntesis. A Ramiro Ledesma Ramos, como a otros muchos, le impresionó vivamente la forma en que Hitler llegó al poder para después expresar su decepción por el asesinato a manos del Führer de los sindicalistas del partido nazi, tal y como puede leerse en su discurso a las juventudes de España. En cuanto a Hedilla, que no era una persona culta y le tenía que escribir los discursos su secretario personal. Hedilla llegó a la jefatura porque los más legítimos sucesores de José Antonio estaban muertos o presos en zona roja, y eso lo sabe todo el mundo. Le tocó padecer las consecuencias de tener un secretario personal que era un espía de Hitler, que al parecer ejerció cierta influencia en él, llegando a escribir ideas antisemitas radicales en los discursos de Hedilla. Pero el paso de Hedilla por la jefatura de Falange tuvo algunos aciertos de su cosecha, como la preservación del encuadramiento, de los símbolos y el trato humano a los prisioneros, sobre todo esto último, como también tuvo grandes errores políticos. Creo que mucha gente ignora que Manuel Hedilla estaba gestionando la unificación de Falange con los tradicionalistas. En lo que estaba en contra Hedilla es de que la unificación la hiciese la adelantase por los sucesos de Salamanca Franco con su decreto de unificación. O sea que es algo que iba a suceder, pero que Franco se adelantó porque se estaban peleando entre ellos. Bueno, esto es otra de las cosas que pueden leerse en nuestro blog de Falange Española Digital. Es realmente no, republicanamente, es muy interesante todo esto. Bueno, sin embargo, su paso fue corto y casi una anécdota dentro de lo que es la historia de Falange. Una anécdota que se ha maximizado por el interés de muchos de desvincular a Falange de lo espiritual y del Estado Nacional de Francisco Franco, al que aportó con más de un 50% de su ideología o de lo que pretendía hacer Falange. José Antonio viajó a Alemania e Italia y observó el desarrollo de sus respectivos sistemas políticos, apreciando lo que de bueno tuviesen y apartándose de todo lo demás, que es lo lógico y lo sensato. Repetidamente en 1933, 1934, 1935 y 1936, y no más porque ahí fue cuando le mataron, manifestó José Antonio públicamente que Falange Española no era un movimiento fascista. Pero fue el discurso de José Antonio en el Ateneo de Santander, el 14 de agosto de 1934, el que marca un punto de inflexión que le aparta definitivamente de cualquier concomitancia con la ideología del nacionalsocialismo. Además de oponerse al racismo, la idolatría y, muy importante, el culto a la personalidad. En dicho discurso, vaticinó la derrota del nacionalsocialismo como ideología política frente al comunismo. Algo que ofendió a los dirigentes nazis y no le perdonaron, ya que perdió las amistades que le quedaban en Alemania. Felipe Jiménez de Sandoval, en su biografía apasionada de José Antonio, llega a culpar a las autoridades alemanas del boicot de, al menos, uno de los intentos de rescate de José Antonio. En cuanto a Francisco Franco, su forma de gobernar tenía poco que ver con el nazismo
y es bien conocido que Hitler quiso derrocarle por considerarle demasiado afín a la Iglesia Católica, y para ello intentó seducir al general Muñoz Grandes e incluso, según algunos autores, a Juan Yagüe. Tal y como afirmó José Antonio Girón de Velasco, el Führer producía, en vez de admiración y respeto, era miedo lo que suscitaba. Representaba justo lo contrario que Franco. Falange es un movimiento político nacional de ideología sindicalista. Repito, porque se da la especie de que dicen por ahí, nacionalsocialismo, nacionalsindicalismo, pues esto proviene del otro. No, para nada. El nacionalsocialismo proviene del socialismo y el nacionalsindicalismo proviene del sindicalismo, concretamente del sindicalismo nacional. Bien, Falange es un movimiento político nacional de ideología sindicalista, que no comparte ninguno de los dos conceptos, nacionalismo y socialismo, que son los que definen al nazismo, mientras que este tampoco comparte con Falange el sindicalismo, puesto que prohibió los sindicatos y no construyó sindicatos verticales, porque eran innecesarios para su concepto de empresa, cuyas consecuencias más conocidas son las guerras en el nacionalismo y la anulación de los derechos individuales por parte del Estado en todos los socialismos. Frente a ello, José Antonio Primo de Rivera afirma que la construcción de un orden nuevo la tenemos que empezar por el hombre, por el individuo, como occidentales, como españoles y como cristianos. Tenemos que empezar por el hombre y pasar por sus unidades orgánicas, y así subiremos del hombre a la familia, y de la familia al municipio, y por otra parte al sindicato, y culminaremos en el Estado, que será la armonía de todo. Es decir, que la democracia orgánica de José Antonio, que es un concepto ausente en el fascismo y en el nazismo, parte del respeto al individuo, que es quien elige a sus representantes de abajo hacia arriba, y no al contrario, como ocurre en los verdaderos totalitarismos. Los totalitarismos fascista y nacionalsocialista adoptaron el sistema de partido único del comunismo marxista, de forma que toda representación pasa o está condicionada por dicho partido único. El partido único fue repudiado por los fundadores de Falange, y basta con recordar las palabras de Onésimo Redondo. No hay formalidad, no hay decencia, no hay verdadera realización ni verdaderos hechos detrás de un partido político. Nosotros no podemos ser eso. Entonces, señores, ¿qué vamos a hacer? ¿Copiar la fórmula fascista? Pues asegurarnos desde el primer momento, por todas las vías, por todos los caminos y por todas las condiciones, que no seremos de ninguna manera un partido político henchido de promesas y falso en la realidad. Lo que es necesario hacer son grandes cosas antes de llegar al poder, que no vuelva a haber un partido ni izquierdista, ni fascista, ni de derechas, que no haga más que prometer. Y esto no lo dijo Onésimo para el cuello de su camisa, sino que forma parte de su discurso de fusión de Falange Española con las Jons, el día 4 de marzo de 1934 ante miles de falangistas que abarrotaban el Gran Teatro Calderón de Valladolid. Ni que decir tiene que José Antonio coincidía plenamente en ello, y Ramiro Ledesma lo aceptó, como aceptó igualmente el concepto de democracia orgánica de la declaración programática de Fejons,
en la que no se menciona el nombre democracia orgánica, sino su exacta definición teórica. Sin duda, responderán los políticos podemitas y sistemitas diciendo que el Movimiento Nacional fue un partido único, pero faltarían a la verdad al hacerlo, puesto que el Movimiento Nacional nunca llegó a ser un verdadero partido único, pareciéndose más bien a lo que ahora definen como constitucionalismo. De similar manera, el racismo fue rotundamente rechazado, siendo José Antonio el más contundente en este sentido. Fue rechazado tanto por Falange como por el Movimiento Nacional y el Estado Nacional de Francisco Franco, porque el racismo es algo ajeno a la historia de España, y no se puede entender la hispanidad bajo un concepto racista. Sobre esto hay que decir que el concepto de imperio en Falange es un concepto mucho más moderado que el del fascismo. Cuando el fascismo decía imperio, quería decir que quería recuperar el imperio romano, pues que incluía a Hispania. Cuando José Antonio hablaba de imperio, hablaba de una cuestión cultural y económica, si se quiere, que significa tener influencia en el mundo y ser alguien en el mundo. Los socialistas actuales, en su lucha eterna contra Franco, pretenden ocultar el agradecimiento que varios rabinos y miles de judíos profesaron a Franco en España y a Salazar en Portugal durante décadas, por salvar entre 30.000 y 200.000 judíos prisioneros en territorio controlado por Alemania a través del personal de 6 embajadas. Todos los 20 de noviembre el rabino de Nueva York, si no me equivoco, dedicaba oraciones por Francisco Franco. Bueno, estos y otros muchos datos podéis consultarlos en nuestro blog de Falange Española Digital. Lo mismo con el racismo sucede con el concepto de Estado y con el culto a la personalidad del jefe. Tanto el uno como el otro son vistos de manera opuesta por el nacionalsindicalismo falangista. En el totalitarismo fascista, socialista, nacionalsocialista y comunista, el Estado está por encima de todo, porque es el instrumento al servicio del partido único. El individuo está, por tanto, al servicio del Estado y de dicho partido. En palabras de Hitler, el partido nazi deberá convertirse en el alguacil. El partido nazi no deberá convertirse en el alguacil de la opinión pública. Deberá dominarla. No será un sirviente de la masa, sino su amo. En el falangismo es al contrario. El Estado sin partido único es quien está al servicio de la totalidad de los españoles, siendo esta la manera de entender el totalitarismo en Falange. Repito, al servicio de la totalidad de los españoles, totalitarismo. Esto es el Estado como servicio o estado de equidad, al servicio de la justicia social, a través de instituciones como los municipios, las diputaciones, las cortes orgánicas y los sindicatos, cuyos cargos son elegidos por los trabajadores de las diferentes ramas de producción. Uno de los principios fundamentales del nacionalsocialismo es la exclusión del individualismo y el particularismo, debiendo desaparecer todos los particularismos, ya sean locales, territoriales, intelectuales o morales, y todo lo que impida o altere la homogeneidad indispensable para la formación de un espíritu objetivo del pueblo así adoctrinado. Es la formación a partir de un pueblo diverso
de un pueblo adoctrinado unido en torno a una sola forma de pensar. Únicamente cuentan en el socialismo los individuos como persona comunitaria, como personalidad comunitaria. Esto es otro concepto de los que hay que retener, muy importante. Su personalidad individual ya no es tenida en cuenta. Como consecuencia de ello, la actividad individual deberá orientarse exclusivamente en interés de la comunidad. Las necesidades particulares podrán satisfacerse solamente cuando con ello se dé satisfacción a los intereses comunitarios. Es decir, es la perversión del concepto cristiano del bien común. Es como todo concepto que es bueno en su medida, cuando se exagera y se lleva a sus últimas consecuencias, pues pasa a la esfera del mal. No teniendo ya personalidad individual, los individuos tampoco pueden pretender poseer derechos subjetivos. Sin embargo, vista su personalidad comunitaria, los mismos ostentan la situación jurídica de miembros de la comunidad. La meritada situación está constituida por los deberes que les incumben. Al no poseer derecho alguno, no tienen tampoco a su disposición ninguna vía de derecho que asegure la propia protección. La intervención jurisdiccional solo puede funcionar en provecho de la comunidad. Yo no sé si el que oiga esto va a entender las consecuencias que esto tiene. Yo creo que sí, pero por si acaso, pues puede decirse que cualquiera que pueda presentarse como representante de la comunidad, como representante del Estado, como representante del partido, puede hacer con cualquiera lo que le dé la gana, porque su actuación está justificada al ser él la representación de la totalidad de la comunidad. Esto es lo que ocurre en todos los totalitarismos, no solo en el nazismo, y la visión joseantoniana es muy diferente. Dice José Antonio: frente al desdeñoso «libertad para qué» de Lenin, nosotros comenzamos por afirmar la libertad del individuo, por reconocer al individuo. Nosotros, tachados de defender un panteísmo estatal, empezamos por aceptar la realidad del individuo libre portador de valores eternos. Conferencia, por cierto, en un curso de formación en el año 35. El nacionalsocialismo otorga todos los poderes a una sola persona, que supuestamente representa la totalidad del pueblo, siendo centralizador en el principio de la Führung. Y el Führer principal, asumiendo toda la nación las cualidades y defectos de este Führer principal. Porque además del Führer principal hay Unterführer, hay Führer secundarios, que son las piezas necesarias para que la voluntad del Führer principal se cumpla a través de toda la sociedad hasta llegar a los estratos más humildes. Por eso es por lo que digo que imprime a toda la nación el beneficio de sus aciertos y el terrible perjuicio de sus tremendos errores. El nacionalsindicalismo es orgánicamente democrático, sindicalmente cooperativo, política y económicamente descentralizador, al repartir el poder con el sindicato, que es quien dirige la economía y establece la autonomía de la función judicial y la posible división administrativa en diputaciones provinciales, siendo centralizador, eso sí, en el concepto de unidad nacional.
Bueno, sobre las diputaciones provinciales hay que decir que el nacionalsocialismo solo era descentralizador en las autonomías regionales que venían heredadas del pasado, que parece ser que eso ellos lo justificaban, retorcían su teoría para justificar la existencia de las autonomías regionales. Otra característica en común con la democracia que padecemos, la memocracia de partidos. Pero es que, además, los falangistas siempre rechazaron el culto a la personalidad, algo que muy pocos saben. Salvo en el caso de José Antonio, que fue el único enaltecido como ausente tras el asesinato de todos los fundadores. Mientras en el nacionalsocialismo no existen debates ni votaciones propiamente dichas en las cámaras, sino que éstas solo aprueban las decisiones de los jefes, tal y como escribe el propio Hitler. El Estado racista, dice Hitler, en ninguno de sus sectores tendrá un cuerpo de representantes que pueda resolver por medio de la mayoría de votos, sino solo consejos consultivos que auxilien al jefe escogido. En cámaras ni senado alguno tendrá lugar jamás una votación. Cada miembro tiene voto consultivo, pero no voto de decisión, el cual es solo atributo del respectivo presidente responsable. O sea que el presidente de la Cámara hacía una votación y así veía lo que pensaba la gente, por dónde iban los tiros, por si le servía para algo. Pero hacía lo que quería, lo que le decía el otro jefe que tenía arriba. Entonces, en eso consiste el concepto de las cámaras del nacionalsocialismo, que parece que es algo que mucha gente no sabe, y te dicen que era una democracia integral como el fascismo porque había cámaras y había representantes y votaban. Sí, al estilo soviético, no te jode. Bien, en el nacionalsindicalismo las cortes orgánicas del falangismo disponen de las normales atribuciones legislativas, a lo que habría que añadir la Cámara Política de elección directa en listas abiertas, inspirada en José Luis de Arrese, y la legalización de todas las asociaciones, repito, todas las asociaciones políticas, salvo quizá las separatistas, por ser rebeldes a la totalidad de la nación y buscar la desgracia para todos, financiadas exclusivamente con las cuotas de sus afiliados en la versión de Falange Española Digital, que está inspirada también en los textos y discursos de Raimundo Fernández Cuesta, que habló bastante sobre democracia orgánica, sobre asociaciones y todo esto. Pero al parecer pues cayó en saco roto, y bueno, es como sembrar en el desierto. En Falange Española Digital no, aquí lo hemos recogido, tanto las aportaciones de Raimundo como las de todos los demás falangistas, que explican conceptos que ningún grupo falangista explica. Por ejemplo, ningún grupo falangista va a saber explicar si en el Estado que ellos quieren va a existir la censura, no va a existir la censura política en la prensa y todas estas cosas. Bueno, todos esos temas están solucionados ya en nuestra Asociación Democracia Orgánica Digital y en nuestro grupo de blogs de Falange Española Digital. Y ya no perdemos el tiempo en preguntarnos sobre cuestiones que tenemos ya solucionadas. Así podemos permitirnos el lujo de mirar hacia adelante, hacia el futuro, sin perder de vista el pasado, que parece que pretenden que cada 2 por 3 retorne.
El concepto de empresa no solo es diferente, sino incluso opuesto al del socialismo alemán. Mientras el nacionalsocialismo crea la figura del jefe de empresa, colocando en ese puesto a un miembro del partido que arbitra y da órdenes al empresario, Falange cooperativiza las empresas consolidadas, aquellas que han amortizado la inversión inicial y obtienen beneficios, mediante la compra por parte del sindicato de empresa, que paga el valor que corresponda con una parte de los beneficios, poco a poco, colocando al frente de la empresa al mismo empresario, director o a otro director titulado a voluntad de los trabajadores, que son los que forman el denominado sindicato de empresa. Tras nuestra inevitable llegada al poder, se realizaría de manera progresiva, comenzando con las empresas de nueva creación, porque lo que no vamos a hacer nosotros es lo que hacen los comunistas, arrasar con todo y destruirlo todo, porque entonces estaríamos haciendo Venezuela, y no queremos hacer Venezuela. Entonces hay que comenzar por las empresas de nueva creación, y cuando ya la nación se sostenga sobre las empresas nuevas, no será ningún problema sindicalizar, cooperativizar todas las demás. Hablamos de empresas medianas y grandes. Para las empresas pequeñas hay otras soluciones, que ahí no se toca el concepto de la propiedad. En las pequeñas empresas no, porque sería contraproducente, pero se buscaría sustituir el asalariado por los comisionistas, o sea, que los trabajadores de las pequeñas empresas fueran a comisión sobre los beneficios. Pero eso es algo que es a más largo plazo, vaya, poco a poco, y así no nos equivocamos. Lo que sí sería rápidamente nacionalizado y después sindicalizado por ramas de producción es la banca. La banca hay que acabar con ella, pero ya. Porque la banca en el capitalismo, bueno, ella misma se ha suicidado, y los nombres de los bancos que conocemos no son dueños de sí mismos, es decir, pertenecen a otros bancos y a otros fondos de inversión. Pertenecen a fondos reptiles, pertenecen a... realmente no se sabe a quién, pero sí sabemos que debe de estar relacionado con el nuevo orden mundial y con la masonería. Entonces, cuando veáis, pues eso, el Banco de Santander, el Bilbao Vizcaya, Bankia, pues no son dueños de sí mismos, pertenecen al extranjero. Bien, la única solución que tiene la humanidad de progresar bajo un prisma, valga la redundancia, humano, es arrasar de una vez por todas con el capitalismo. Mandar la bolsa tal y como la conocemos ahora, porque la bolsa seguiría pero de otra manera, pero tal y como la conocemos ahora, mandarla a hacer puñetas. Arrasar con todo ese tema del dinero fácil y de las inversiones rentables para obtener un beneficio fácil y rápido. La única solución que tiene la humanidad es acabar con todo eso, borrándolo del mapa, empezando por un país y continuando por los siguientes, poco a poco o como se quiera, pero hay que hacerlo, o en muchos sitios a la vez. Bien, el nacionalsocialismo disolvió los sindicatos y se estableció un libro laboral en 1935, de acuerdo al cual ningún obrero podía ser contratado si no tenía uno, lo cual le daba mayor poder al patrón, que podía retener este libro laboral que era otorgado por el Estado. Los sindicatos fueron reemplazados por el Frente Alemán del Trabajo, al que estaban forzados a pertenecer y que llegó a contar con aproximadamente 12 millones
de miembros. Pero el nazismo no construyó nunca un sindicato vertical, limitándose a un símil del corporativismo interno que no llegó ni al nivel del corporativismo italiano, y a poner representantes del partido en las empresas que ejercían como jefes de empresa y jueces de honor sobre las cuestiones laborales y económicas dentro de las empresas, dentro de cada empresa. De esta forma, el partido único controlaba todo el tejido industrial. Teóricamente parece una manera de simplificar el corporativismo italiano, que se construyó a partir del corporativismo católico, desvirtuándolo. Bien, el nacionalsocialismo lo centró dentro de la propia empresa y evitó que el corporativismo saliera de cada empresa. Es decir, redujo el concepto al nivel de empresa, a través del jefe de empresa, que es el que hacía de árbitro entre las peticiones de los trabajadores, los intereses del empresario, pues según las cifras, siguiendo criterios matemáticos, lo cual no voy a decir que no funcionase, funcionó bien en Alemania, pero no es exportable a otras sociedades. Bueno, funcionó bien entre comillas, porque la de abusos y corrupción que generaría ese sistema es indecible. Eso no lo sabemos. Bueno, pues eso, teóricamente parece una manera de simplificar el corporativismo italiano, centrándolo en la propia empresa y evitando que salga de ella. Como explican Brittan y Lilley, el Frente Alemán del Trabajo tenía como objetivo elevar el estatus del trabajador. Por ejemplo, se obligaba a los directivos de las empresas a comer de vez en cuando junto a los trabajadores. Se abogaba para que los estudiantes realizaran 6 meses de trabajo manuales en los batallones de trabajadores, y se preparaban vacaciones planificadas para los trabajadores a través del instituto denominado Fuerza por la Alegría. Además, si un empresario se subía el sueldo, debía subirlo en la misma proporción a todos los demás. Estas últimas medidas, que a ningún falangista le pueden parecer mal en la empresa privada, no solo no parecen mal, sino que parecen una genialidad algunas de ellas, son sencillamente innecesarias y fuera de lugar en un mundo cooperativo en el que las empresas pertenecen a todos los que trabajan en ellas. La ventaja de la cooperativización falangista es que termina con la causa originaria de la lucha de clases, de las tensiones laborales, y termina también con el dinero fácil, que es la causa de todas las crisis globales que estamos padeciendo cada vez más y cada vez peores, y se traduciría en paz social y bienestar social en términos generales. Porque, claro, problemas internos que solucionar siempre hay y siempre habrá en todas las empresas y en todas las cooperativas, sean privadas o no. Sobre el tema de las cooperativas, puntualizar que las únicas empresas españolas grandes y que están entre las mayores, que han sobrevivido, siendo españolas, plenamente españolas, son las cooperativas. Las cooperativas agrarias, principalmente las cooperativas alimentarias, muy importantes, que están entre las mayores productoras de alimentos de España, pero también las cooperativas industriales, que tienen cientos de empresas, bueno, como mínimo docenas y docenas de empresas, dentro de una sola cooperativa, que es el Grupo Mondragón. Si de vez en cuando alguna empresa cae, como tiene docenas y docenas, pues no importa tanto.
Bueno, al igual que el comunismo, el nacionalsocialismo sustituye la religión por el partido y a Dios por un político. Históricamente por un político que presume de una crueldad propia de aquellas enfermedades mentales que ocasionan trastornos en la percepción de los sentimientos, siendo este el motivo por el que los cristianos consideran a los dos socialismos como dos caras del mismo mal. Esto es muy importante, cometiendo el habitual error de olvidarse del liberalismo capitalista como origen de la enfermedad social. Ahí está el origen de todo. La culpa que muchos buscan, que muchos achacan a los españoles, al hecho de ser español, a la historia de España o a la religión que practicamos en España. Pues no, señor. El origen de todo, y no solo en España, sino en todo el mundo, es el liberalismo político y su sistema económico, el capitalismo. Ese es el padre de todos los totalitarismos, es el padre del socialismo y por lo tanto del nacionalsocialismo. El falangismo, especialmente, es un movimiento de origen católico que pretende legislaciones de inspiración cristiana, pero que separa las funciones del Estado y de la Iglesia, armonizándolas a través de un concordato. Esto del concordato podría parecerse superficialmente al concordato de Hitler con la Iglesia católica, solo que ese concordato pues era agua de borrajas, porque realmente era solo para dar una imagen y una publicidad de cara a los católicos y a los cristianos. Bueno, mientras el cristianismo predica la virtud de la fortaleza, lo hace con diferente significado. Y la caridad de los fuertes hacia los más débiles y necesitados es lo que predica el cristianismo. La actitud de la nueva religión mundana del nazismo hacia los más débiles es bien conocida en palabras de Adolfo Hitler. Ante Dios y el mundo, el más fuerte tiene el derecho de hacer prevalecer su voluntad. Al que no tiene la fuerza, el derecho en sí no le sirve de nada. Toda la naturaleza es una formidable pugna entre la fuerza y la debilidad, una eterna victoria del fuerte sobre el débil. Bueno, lo que se ve es que considera que el ser humano debe de imitar a la naturaleza, o que la naturaleza es un bien superior, cuando realmente es al contrario. A muchos seguidores de esta doctrina socialista no se les dejaría nacer en el estado racista, ya que la nueva religión imita la crueldad de la naturaleza en lugar de superarla. El cristianismo lo primero que predica es que el ser humano tiene que potenciar lo mejor de sí mismo para situarse por encima de la naturaleza y no ser su esclavo. En consecuencia de lo dicho, la actitud ante la violencia es completamente diferente en ambos casos. Para el nacionalsocialismo, no solo la violencia es justificable para alcanzar la victoria, sino también la crueldad. Para el falangismo, la violencia solo se justifica como defensa propia o de conceptos superiores a uno mismo como la fe, la patria o la familia. Es un concepto defensivo frente a un concepto agresivo. El aspecto económico es el único que nacionalsindicalismo y nacionalsocialismo pueden coincidir en la sustitución del patrón oro por el patrón trabajo. Aunque el milagro español se hizo por falangistas con incentivos convencionales, las tesis alemanas fueron más rápidas y eficaces al partir de una nación ya bastante industrializada, entre otros motivos. Pero es un motivo muy importante. Partir de una nación que tiene todas las industrias básicas no es lo mismo que partir de una nación centrada en la agricultura solamente.
Para que España salga de su humillante endeudamiento actual, recuperando la propiedad de sus industrias, una de las opciones sería reeditar la tesis de los nacionalsocialistas en el campo económico exclusivamente, siendo entonces posible fabricar todo el dinero necesario siempre que se cumplan una serie de condiciones. Primera, todo el dinero o bonos emitidos de más debe ser invertido en fuentes de riqueza, en industrias generadoras de riqueza. Los créditos se avalan con el valor de lo que se creará con ellos. Segundo, tanto salarios como precios deben ser congelados, imponiendo control de precios exhaustivo, lo que imposibilita el mito de la inflación disparada, que es algo que sí les ocurrió a los Estados Unidos cuando emitieron dinero de más dentro de un Estado liberal capitalista, o lo que le ha ocurrido a Venezuela al no ser capaz de poner el control que los alemanes sí que fueron capaces. Tercero, las importaciones deben reducirse en un primer momento a lo mínimo necesario. Cuarto, el oro se puede usar para el comercio exterior principalmente con objeto de pagar deudas y adquirir todos los primeros equipamientos industriales necesarios. Quinto, el turismo es útil como fuente de divisas y eso es una ventaja que tenemos en España, que podríamos tener si no se cargan también el sector turístico como quieren hacer los podemitas, y destruir la fuente de divisas, que es lo único que podría darnos una ventaja. Podría coincidirse además en la cuestión de los impuestos, que se admiten solo para cubrir los gastos improductivos, gastos de administración, de defensa, etc. La presión tributaria ha de ser regulada conforme a la capacidad económica, algo que se consiguió plenamente durante el Estado Nacional de Francisco Franco Bahamonde. El milagro económico alemán de los años 30 consiguió aumentar el Producto Interior Bruto en un 50% y atajar el desempleo en un periodo de tan solo 5 años, dado que Alemania pasó de 6 millones de desempleados en 1932, 43,8% de tasa de paro, a menos de 800.000 parados, 12% de tasa de paro, en 1936. El economista alemán Gottfried Feder fue el padre de la economía nacionalsocialista. El milagro español tardó más por el boicot internacional al Estado Nacional, que le obligó a improvisar soluciones originales y a practicar una intensa autarquía en contra de su voluntad. Al contrario de todas las mentiras que dicen en los documentales del canal Discovery, en los documentales de todas las demás cadenas de televisión y los medios informativos como el ABC, que es una vergüenza cuando habla de España, de Falange o de Franco. Os aconsejo que no compréis, no gastéis ni un euro en el ABC, pero bueno, el PIS es peor todavía, o sea, ninguno. Los medios de comunicación sabemos a quién pertenecen, a los fondos de inversión, a fondos reptiles, y se comportan como lo que son. Además de por partir de una economía mucho menos industrializada que la alemana, tal y como he dicho antes. Pero al final llegó y convirtió a España en la octava potencia industrial, con una de las mayores rentas per cápita del mundo y sin parados ni deuda externa, hasta que se produjo una transición a peor de la que aún no hemos sido capaces de escapar. Hemos visto cómo el nacionalsocialismo es un verdadero socialismo, que entiende la totalidad de la política como una simple estrategia inmoral al servicio de un fin: el poder absoluto de un supuesto representante del pueblo nacido de él, sí, eso es cierto, que a su vez manipula la voluntad popular mediante la propaganda sin frenos morales de ningún tipo. Así, en palabras del propio Hitler, es preciso una enorme propaganda que haga pasar a un segundo plano todos los demás problemas. Hay que concentrar la atención total de un pueblo hacia el problema en cuestión,
presentándolo tal y como si de su solución dependiese el ser o no ser. A la vista de lo expuesto, cabe concluir que el nacionalsocialismo no se parece ni espiritual, ni filosófica, ni política, ni socialmente a la doctrina del nacionalsindicalismo, y mucho menos a la ética y estilo falangistas. Solo puede compartir limitados aspectos patrióticos y económicos con el socialismo alemán. Y bueno, aquí puedo aprovechar a hablar un poco del tema de las doctrinas y adoctrinamientos, que está muy de moda. Todo lo que sea doctrina es rechazable. Pero es que es ridículo, porque doctrina es todo. Doctrina es, cuando nos hablan de constitucionalismo, eso es una doctrina. Cuando nos hablan de globalismo, es una doctrina. Pero cuando nos hablan de separatismo, también lo es. Y cuando nos hablan de antiglobalismo, también es una doctrina. Y vaya que sí lo es. Todo eso son doctrinas, porque todo son doctrinas. Entonces, ya está bien de que nos calienten la cabeza con el tema de las doctrinas. El adoctrinar o el no adoctrinar es mejor o peor en función de lo que se esté adoctrinando. Si tú adoctrinas el amor a tu patria y a tus semejantes, pues siempre va a ser mucho mejor que si adoctrinas el odio entre los sexos, el odio de las mujeres hacia los hombres, el enfrentamiento de todos contra todos. Esa es una doctrina del mal, y lo otro es una doctrina del bien. Entonces, aunque quieran dividir la cuestión en adoctrinamiento y no adoctrinamiento, lo cierto es que adoctrinamiento es todo, y siempre va a haber un adoctrinamiento para el bien y un adoctrinamiento más bien para el mal, sin que estemos todos libres de tener un bien y un mal que siempre se encuentra en diferentes proporciones. En donde abunda más el bien, eso es el bien, y donde abunda más el mal, eso es el mal. Entonces ya está bien del rollo del adoctrinamiento, porque adoctrinamiento es lo que están haciendo ahora a través de los medios de comunicación que están en manos de los mismos. Al menos si hubiese una pluralidad en las cadenas, pero es que todas pertenecen a dos grupos, a los dos grupos que gobiernan el sistema democrático de los dos principales partidos. Bueno, esto podría ser motivo de otra conferencia, no voy a enrollarme con ello. Tal vez hubiese coincidido algo más Falange con la facción de los sindicalistas nacional-bolcheviques de Gregor Strasser, si estos hubiesen asesinado a Hitler y no al contrario, claro. Pero es una posibilidad que entra dentro de la política ficción. Para terminar, hay que dejar claro que el patriotismo pangermánico, que algunos sienten inexplicablemente, solo puede ser fruto del desarraigo, de la ausencia de futuro y de la destrucción de la economía y la cultura española por un sistema constitucional que nos gobierna, que si se analiza detenidamente se parece cada vez más al nacionalsocialismo. Y es que al comunismo cultural le interesa como enemigo quien comparta con él el odio o la perversión de lo religioso, o bien una religiosidad meramente superficial para guardar las apariencias, siendo lo que menos le apetece a podemitas y sistemitas la resurrección del falangismo de José Antonio Primo de Rivera y su continuador José Luis de Arrese. En Falange Española Digital y su asociación Democracia Orgánica Digital, tan solo decimos que cada palo aguante su vela, puesto que no vamos a permitir que se hunda el legado de José Antonio en las arenas movedizas de otras ideologías inferiores, lastradas por un pasado criminal plenamente asumido en sus primeros textos teóricos, como es el caso del socialismo alemán. Dije que también comentaría los parecidos entre Falange y nacionalsocialismo,
Y estos no son de tipo teórico o ideológico, sino que son pragmáticos y consisten en la adopción de algunas instituciones sociales que tanto el nacionalsocialismo como Falange y como el Estado Nacional de Francisco Franco tomaron del fascismo italiano. Por poner un ejemplo, educación y descanso, que recuerda a Fuerza por la Alegría en Alemania, pero se tomó de Dopo Lavoro en Italia. El Instituto Nacional de la Vivienda, el concepto de automóvil para el pueblo, inicialmente en Italia con el Valilla, que sí se fabricó para el pueblo, a diferencia del Volkswagen, que solo lo disfrutaron los oficiales, porque no consiguió fabricarse masivamente por causa de la guerra. No porque no quisiesen hacerlo, sino por causa de la guerra. Bien, el Instituto Nacional de Colonización, mientras que exclusivamente alemán es la Seguridad Social, que es anterior al nazismo, pero que los nazis la hicieron completa. Hicieron una seguridad social bastante completa. Y eso sí se tomó para España. Y también el auxilio de invierno, que aquí se transformó en auxilio social, se extendió a toda España como auxilio social. Quienes estén interesados en ampliar detalles históricos sobre esta o sobre cualquier otra ideología, pues podrán encontrar más datos y textos muy extensos, pero muy extensos, en la entrada sobre socialismo o en cualquier otra entrada de las que constan en nuestro blog de Falange Española Digital. Y con esto termino y me despido con el saludo hispánico, Salutatio Ibérica, arriba España.